Llevamos 2 meses del nuevo gobierno, del gobierno de Milei, y vamos a hablar un poco de los aspectos positivos y los aspectos negativos, o sea, qué hizo bien y qué hizo mal. Además de esto, vamos a hablar un poco de qué espero yo para futuro y de cuándo se supone que termina el mal trago de corto plazo, ¿no? Cuándo se supone que esto comienza a recuperar. Por lo que, bueno, al final voy a dar mi puntaje de cómo veo el gobierno del 1 al 10, ¿no? Entonces empezamos de entrada con el primer punto positivo, que tiene que ver con el déficit fiscal. O sea, hoy Argentina tiene una inflación que es monstruosa, que, como digo siempre, es generada por el déficit que tiene el Estado, o sea, la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta, la financia emitiendo papelitos, y esa emisión de papelitos, o sea, de billetes, genera inflación. Entonces, bueno, la inflación se soluciona achicando la brecha entre lo que gasta y lo que ingresa al Estado, o sea, eliminando el déficit, lo cual el gobierno acaba de lograr para fines de enero, lo que es una locura porque hace 12 años que no se consigue cerrar un mes sin déficit. Pero igual el problema es que esto no tiene efectos instantáneos, o sea, desde que vos terminás con el déficit hasta que se acaba la inflación realmente pasan varios meses. Pero bueno, este punto de eliminar el déficit es lo más importante porque es lo que hace que tarde o temprano terminemos con la inflación. Fijémonos cómo si comparamos nuestra situación inflacionaria con la hiperinflación de Alfonsín, sin tener en cuenta ciertas aclaraciones que no voy a hacer en el video para que no dure 50 minutos, la verdad es que no difieren tanto. Como vemos, la inflación se estaba comportando bastante similar, lo que quiere decir que si seguíamos en el rumbo que estábamos antes, de acá a 4, 5, 6 meses íbamos a tener un pico hiperinflacionario, lo cual hubiese significado vivir locuras como por ejemplo 200% de inflación mensual. O sea, vos cobras tu sueldo y a fin de mes las cosas valen el triple. Y esto es una bestialidad, haría aumentar un montón la pobreza, bueno, etcétera, un escenario de mierda. Bueno, se sumó una compañera al video. Oh, mira cómo se acostó. Para allá. Qué vida, qué vida. Entonces, retomando, el gobierno asumía en un contexto donde la inflación se disparaba hacia arriba, con lo que si se mantienen estrictos en el hecho de que no aumente mucho el déficit, lo que va a suceder es que la inflación tarde o temprano va a bajar. Entonces, este punto es importantísimo, es el más importante de todos y es lo más destacable. Aunque bueno, justamente hablando de inflación, vamos a tocar uno de los primeros puntos negativos, que es el salto brutal hiperinflacionario que tuvimos en el corto plazo y que estamos viviendo, de hecho. Si recordamos, en noviembre la inflación venía, si no me equivoco, al 12% y de repente pegó un salto al 25% en diciembre. Y según yo, este salto inflacionario no tiene tanto que ver con toda la pelota de billetes que emitió el gobierno anterior, que sí, obviamente tiene que ver con esto, sino con la desregulación de precios. O sea, el gobierno anterior tenía por ley un montón de precios fijados para que no aumenten, con lo que mientras la inflación aumentaba, estos precios se mantenían constantes, con lo que había un desajuste. Bueno, este gobierno lo que hizo fue quitar estos desajustes, con lo que los precios aumentaron por todo lo que no habían aumentado los anteriores meses por la inflación acumulada. Alguno podría preguntarse, bueno, ¿esto es realmente culpa del gobierno actual o es simplemente un desajuste heredado del anterior? Bueno, yo tiendo a pensar lo segundo, pero bueno, no importa que sea un punto que sea interesante destacar. Y entonces, bueno, independientemente de quién sea la culpa, esto me lleva al segundo punto negativo y es la goleada que se están comiendo los salarios contra la inflación y la enorme recesión que está habiendo. O sea, en los primeros meses está habiendo una caída enorme del nivel de vida en general de las personas. O sea, todos vivimos mucho peor que hace 2 o 3 meses. Creo que por estos días deben estar saliendo algunas mediciones de datos de pobreza y la verdad que tienen que ser datos horrorosos. Y a la clase media, bueno, se la están recontra cogiendo. Sobre este tema lo voy a retomar un poco al final. Sí, al final voy a seguir hablando de esta situación y cuándo puede llegar a cambiar. Aprovecho para recordarte que podés suscribirte. Pero bueno, no, uno agarraría y podría pensar, bueno, simplemente no hubieses desregulado los precios, pero no, la verdad es que la economía con precios regulados no funciona. La excesiva regulación de precios es lo que nos llevó, por ejemplo, a no crecer hace 13 años. Hace 13 años que la Argentina no crece. Si no tenés crecimiento económico, eventualmente el nivel de vida de la gente cae. Entonces, que se hayan desregulado los precios es algo positivo, es un punto positivo. El problema tal vez son sus efectos a corto plazo. Ese es el punto negativo. Para que se vea un poco más sencillo por qué desregular precios es bueno, lo podemos ver, por ejemplo, con el tema del dólar, ¿no? Si uno pone el dólar muy barato, hay escasez. Si hay escasez, por ejemplo, no sé, las empresas no pueden conseguir dólares para importar. Como no pueden conseguir dólares para importar, no pueden producir. Como no producen, no hay empleo. O sea, la desregulación de precios te genera desajustes en la economía que hace que no crezca. Y bueno, justamente hablando del dólar, tenemos el tercer punto positivo y es la normalización o la estabilización de la situación con el dólar. Sabemos que históricamente Argentina siempre tiene problemas con el dólar y el gobierno anterior, la verdad que se llevó un premio en ese sentido. Y el principal problema que había más que nada era que había mucha diferencia entre el dólar oficial, o sea, el dólar que te vende el gobierno, y el dólar blue, el dólar ilegal. La idea es que como estaba muy barato, no había, entonces el gobierno tenía que prohibir la compra de dólares, o sea, el famoso cepo, lo cual es horrible para la economía, la destruye completamente. Entonces la idea es que como cada vez hay menos diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial, más que encima el Banco Central está comprando un montón de dólares, eventualmente puede que se libere este cepo, lo cual, bueno, sería muy bueno para la economía. Muy probablemente despegue bastante fuerte cuando lo liberen. Y esto de que el precio del dólar oficial sea cada vez más parecido al del dólar blue y que haya muchos
muchos dólares en el Banco Central es bueno también para dolarizar, nos acerca a esa situación. Pero igual para dolarizar primero hay que solucionar el quilombo tremendo que hay en el Banco Central, lo cual me lleva a tal vez el cuarto punto positivo, y es que tiene que ver justamente con solucionar todo el problema de las famosas LELIQs y los pases del Banco Central, etcétera, que bueno, están haciendo un laburo decente con eso. Yo sinceramente pensé que se iba a solucionar más rápido, tal vez pequé un poco de optimista y confiar en algunas propuestas del gobierno que eran como, bueno, un poco atadas con alambre, que al final no se terminaron dando, pero bueno, están haciendo un laburo decente en ese sentido. Me explayo más en este otro video, el cual no lo señalo porque no sé si va a salir acá, o acá, o acá, o acá. Pero bueno, en ese video, cuestión. Pero bueno, en general, en resumen, la idea es que el Banco Central tiene una deuda enorme en pesos que genera emisión monetaria, o sea, que genera inflación. Esa deuda hace que cada vez haya más pesos. Entonces, bueno, hay que buscar la manera de pagarla, o de disminuirla, o de patearla, lo que sea. Una vez que se solucione este problema, muy probablemente baje muy fuerte la inflación y estemos a nada de dolarizar. Pero bueno, como ya dije, esto tiene pinta que va para largo. Yo creo que la dolarización llegaría recién en 2025, incluso en 2026 tal vez. Y bueno, para cortar un poco con los puntos positivos, porque si no esto parece que es, no sé, propaganda, vamos a hablar un poco sobre algún otro punto negativo, como por ejemplo el tema de la ley ómnibus. La idea es que el gobierno quiso meter una ley de enorme desregulación de la economía, reformaba totalmente cómo funciona el marco legal de la Argentina, lo cual hubiese sido excelente para la economía, sobre todo a largo plazo, no tan a corto plazo, porque es positivo, porque fomenta la inversión, el crecimiento económico, etcétera. Pero bueno, la ley no pasó, no se aprobó. Algunos dicen que el gobierno se mandó un montón de cagadas en este sentido, o sea que no se aprobó por culpa de ellos. Bueno, no importa por culpa de quién fue, la idea es que la ley no se aprobó y esto hubiese estado bastante bueno. Con lo que si eventualmente no queremos volver a tener otra crisis en 10 o 20 años, es necesario tener algún tipo de reforma como la que proponía esta ley, porque si no eventualmente nos vamos a volver a estancar, va a volver a subir la pobreza un montón, etcétera. Aunque bueno, en este sentido la verdad que ya dieron un paso bastante importante con el tema del DNU, lo cual me lleva al quinto punto positivo, y es que el DNU es una muestra muy pequeña de lo bueno que podría ser la desregulación de la economía. Vemos que en muchos aspectos el DNU incluso tuvo impacto inmediato, como por ejemplo en el tema de la ley de alquileres. Al derogar esta ley que provocaba que los alquileres aumenten un montón de precio por encima de la inflación, lo que está sucediendo es que aumentó un montón la oferta de departamentos y además los alquileres están bajando de precio en términos reales. ¿A qué me refiero con que bajan en términos reales? Bueno, a que cada vez aumentan menos con respecto a la inflación. Todo lo contrario a lo que pasaba cuando teníamos la ley de alquiler. Aunque bueno, igual no hay que cantar victoria con el DNU porque todavía falta que lo revise tanto el Congreso como la justicia. Lo cual me lleva al cuarto punto negativo, y es el tema de la reforma laboral, que la justicia la suspendió de momento. Y esto quiero resaltarlo porque es probablemente uno de los puntos más importantes del DNU y que hubiese tenido un montón de impacto positivo para la economía, sobre todo para aquellos que trabajan en negro, porque al no cargarle con tantas exigencias a aquellos que contratan en blanco, al tipo simplemente le va a salir más barato contratar gente, por lo que aumentaría el empleo en blanco, lo cual es bueno no solamente para el trabajador, sino también para la empresa. Voy a dar un ejemplo bastante boludo, y es que por ejemplo con el tema de los juicios laborales, o sea, no sé, hay una empresa que por ejemplo tiene 5 empleados, quiere realizar cierto proyecto de inversión, entonces va al banco y pide plata. Ahora, ¿qué pasa? El banco no se la va a prestar porque va a decir, mirá, vos tenés 5 empleados, la chance de que alguno te denuncie, te haga un juicio laboral por un montón de guita, quiebres y que vos no me puedas devolver la plata es muy alta. Entonces hoy, por ejemplo, simplemente por tener el marco legal laboral que tenemos hoy, a las empresas pymes les cuesta un montón conseguir préstamos en el banco, lo cual obviamente es negativo porque los préstamos son necesarios para poder invertir, para tener un pequeño ejemplo de lo positiva que podría ser la reforma laboral. Y además tiene un montonazo de aspectos positivos, como por ejemplo que aumenta la recaudación del Estado, o sea, el Estado recauda más guita, porque con el empleo en negro no recauda nada el Estado. Entonces si somos más personas trabajando en blanco, somos más personas aportando para, por ejemplo, pagar las jubilaciones. Si vos tenés un montón de empleo en negro, obviamente que las jubilaciones van a ser miserables, como lo son hoy. O sea, es buena por donde lo mires, pero bueno, lamentablemente no salió. Entonces, para recapitular y antes de dar un poco el puntaje general que le doy al gobierno, quiero que notes esto, porque es bastante interesante. Fíjate que casi todos los puntos positivos de este gobierno tienen que ver con reformar variables económicas, y casi todos los puntos negativos tienen que ver con un tema del bolsillo de las personas, o sea, del nivel de vida de la gente. Y esto tiene bastante sentido con la forma de comportamiento que tienen los ajustes. O sea, suponete que un país tiene las variables económicas cada vez peor y por ende el nivel de vida de la gente es cada vez peor. Y de repente este país decide ajustar de shock, o sea, corregir las variables económicas en un periodo de tiempo muy corto, que es lo que está haciendo este gobierno. Bueno, lo que suele suceder es que en ese momento, en el momento de la corrección, el nivel de vida baja muchísimo.
muchísimo, muchísimo y en muy poco tiempo. Pero enseguida pega un rebote muy fuerte. Y luego, si vos mantenés la economía ordenada, el nivel de vida de la gente sigue aumentando. Bueno, la idea es que para mí nosotros estamos acá. Estamos transitando el ajuste. Por eso todos los puntos positivos tienen que ver con corregir variables económicas y todos los puntos negativos tienen que ver con la caída de nivel de vida de la gente. Porque el gobierno está llevando a cabo un ajuste. O sea, así funciona. Ahora, la pregunta que estamos todos esperando es, bueno, ¿y cuándo va a llegar este famoso rebote? O sea, ¿cuándo vamos a tocar fondo y cuándo va a llegar el momento en el que nos disparemos para arriba? O sea, el momento en el que el nivel de vida de la gente por fin comience a aumentar. Bueno, según a quien le preguntes, te tira fechas distintas. Pero por lo general se suelen manejar los meses de marzo, abril y mayo. Entre esos 3 meses más o menos es que vamos a tocar fondo y la cosa va a empezar a mejorar. Y yo sé que suena a una eternidad y que la cosa realmente está difícil, estamos impacientes porque esto termine. Entonces por eso siempre digo que cuiden la plata, que no sean boludos, que no gasten en pavadas y que ahorren todo lo que puedan porque estos meses van a ser y están siendo muy duros. Pero paciencia porque probablemente en 2 o 3 meses la cosa ya se empiece a estabilizar y ya empecemos a tener inflación mensual menor a 2 dígitos, o sea, menos de 10% mensual. Pero bueno, la puntuación final que yo le pongo al gobierno es un 7 sobre 10. O sea, en términos generales creo que está haciendo las cosas bien, o sea, tiene el horizonte bien planteado y creo que las ideas que dirigen al gobierno son las correctas, pero no le pongo un 10 porque hay un montón de cosas en la práctica que no me están gustando. O sea, vos podés tener buenas ideas, pero al momento de implementarlas, ser un queso. Y es justamente lo que le pasa a este gobierno. Tiene todo el sentido del mundo porque, bueno, es gente que no viene de la política, algunos, no todos. Por ejemplo, algo que no me gusta es cómo se hacen los pelotudos con los jubilados y le están pegando un ajuste de la reconcha de la lora. Supuestamente les van a ir dando más bonos y qué sé yo, pero la verdad es que los jubilados están siendo probablemente los más perjudicados. O por ejemplo el tema de la ley Ómnibus, que fue medio un mamarracho. Pero bueno, contame vos, ¿qué puntaje le pones? ¿Te está pareciendo bueno el gobierno? ¿Te está pareciendo malo? ¿Te está decepcionando o realmente te sorprendió? Del 1 al 10 contame, ponelo en los comentarios. Pero bueno, espero que te haya gustado. Hacía mucho que no subía videos porque bueno, la verdad es que estuve trabajando para poder comprarme elementos para poder hacer mejores videos. Y bueno, además tengo pensado comprarme un monitor, me quiero comprar una mejor cámara, una placa de sonido, etcétera. Así que nada, si quieren más videos como este pueden suscribirse, pueden darle like, se lo pueden compartir a algún amigo que esté medio en un cumpleaños y no entienda muy bien qué está sucediendo. Y si quieren enterarse más o menos del día a día y no llevarse ninguna sorpresa con un aumento del 5000% de no sé qué cosa, pueden seguirme en Twitter, que ahí digamos suelo tirar noticias seguido de las cosas que van a aumentar, etcétera. Así que bueno, ahorren y no gasten en pavadas. Saludos. Fui a buscar algo, vuelvo, quiero grabar y me encontré con un gato en la silla. Así es imposible, loco, así es imposible.